Volvemos con Nicolás. Quedaron algunas preguntas hechas. Nicolás, le preguntaba si a lo mejor había antecedentes. ¿Finalmente habló la ministra Vega con Yaitú? No sabemos. Eso no ha sido clarificado. Lo que dijo el abogado de Héctor Yaitú, Rodrigo Román, cuando lo fue a ver a la cárcel este fin de semana, es que desde el 11 de marzo en adelante, gente del gobierno había hecho gestiones para conversar con Héctor Yaitú. No dio nombre, ni dio más detalles, ni dijo si esas gestiones se habían concretado. A mí me llama la atención, Julio Monse, que hoy día sea tema, si habló o no, ¿no? El gobierno de Gabriel Boric dijo que ellos estaban dispuestos a conversar con todos quienes quisieran diálogo. Algunos voceros de la CAM salieron a responder que ellos no querían un diálogo sin que no fuera serio, dijeron, no, con algunas condiciones reales, ellos querían tierra y fuera las forestales. Eso sabíamos, digo. Y hoy día aparece como una gran escandalera si el gobierno conversó o no con la CAM, digamos. A mí eso me ha llamado particularmente la atención, porque era un tema que estaba sobre la mesa. Sí, pero parece la pregunta que hicimos el viernes, ¿ah? Pero parece que fue, en primer lugar, que se le aceptó anunciar porque fue fuera de un diseño de gobierno. Y segundo, porque las declaraciones de Yaitú cambiaron el escenario. Cuando él se pone a hablar de fierros, cuando se pone a hablar de tiros, de recuperar madera, maderita, todo, entonces cambia un poco, esto es muy dinámico, ¿no? ¿Ah? Era distinto el escenario primero de lo que se pensaba hacer a lo que empezó a ocurrir después. No, y claro, y después lo que publicó Exante llama la atención también. Nosotros por eso pusimos el foco en la investigación durante más de 25 años a Yaitul. Aparece un poco torpe la acción de la ministra Vega a través de su asesora llamando a Yaitul por línea abierta como, oiga, soy tal... Un poco amateur, ¿no? Uno pensaría que ese tipo de cosas se hacen tal vez con un café, con algún intermediario. Un intermediario, que es lo que decíamos, claro. Nosotros los periodistas llamamos hacia las fuentes cuando vamos a cerrar una nota, un reportaje. Hola, soy periodista tanto, quiero hablar con usted, pero no el gobierno, digamos. Eso, bueno, yo creo que eso llamó la atención. ¿Y en estos 25 años, autoridades se sentaron alguna vez a conversar con Yaitul? ¿Se sabe? Yaitul ha tenido, lo que aparece en los informes de la Dipolcar, es que ha tenido conversaciones, reuniones y ha compartido foros con autoridades políticas desde al menos 2015 en adelante. Con el señor Guanchumilla ha estado en foros públicos, los dos conversando, con académicos, con etcétera. Yaitul no es una persona que estuviera clandestina. Es que eso es súper importante aclararlo ante todos nosotros. Él no estaba escondido, él no tenía prohibición de transitar, no estaba siendo buscado por la justicia. Estaba almorzando en el centro Cañete. Lo que pasa es que la justicia estaba tratando de reunir pruebas lo suficientemente contundentes como para tomarlo detenido y empezar un proceso de penal, digamos. Penal, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, no es que lo hubiesen pillado desprevenido almorzando en un restaurante de Cañete. Claro, por eso es importante que hoy día salgan como la ministra llamó a una persona, a un terrorista. Está bien, cada uno puede tener poner los calificativos que quiera, pero efectivamente Yaitul no estaba prófugo. Es una persona pública que da entrevistas en los medios de comunicación y sí ha tenido diálogos con autoridades políticas en el gobierno anterior. De hecho, el ministro Alfredo Moreno, que varias personas dirigentes han alabado la acción, lo que intentó avanzar Moreno, que eso se frenó con el asesinato de Catrillanca. Pero cuando Moreno estaba tratando de abrir un diálogo con el mundo mapuche, él dijo que estaba dispuesto a conversar con la CAM, bajo ciertas condiciones, etcétera. Pero aparece toda lógica que hay que dialogar con ellos, ¿no? Digamos, ok, tú te puedes sentar a dialogar. En el gobierno me contaban que han iniciado algunos diálogos que no han trascendido con algunas comunidades que están en una vía pacífica. Y está bien, digamos, hay que hacerlo. Pero esas comunidades pacíficas no son las que te están generando el caos y la violencia que tiene preocupados a los vecinos de la Araucanía, del Biobío y de los ríos. Entonces, ¿cómo frenas? Esto es una opinión personal, pero ¿cómo frenas esa violencia conversando con la persona que hace la violencia? Es lo que está pasando en Colombia, digamos. Lograron desmovilizar a las FARC en un proceso de diálogo. Claro, la guerra se extendió 50 años. Pero eso fue un proceso, por ejemplo, las reuniones se daban en Cuba. Y con garantes. Y con garantes. Entonces eran conversaciones que no se realizaban ni en Colombia, eran con todo un trabajo previo. Pero yo creo que es súper importante lo que dice Nicolás, porque hay quienes dicen que uno no se puede sentar a conversar con alguien que defiende la lucha armada. Entonces que la condición previa es abandone la lucha armada y conversamos. Y hay otros que piensan que hay que sentarse con el objetivo de que abandonen la lucha armada. Y yo creo que eso es súper importante transparentarlo. Hoy día teníamos ayer, el viernes, a un convencional que decía no se puede sentar si es que ellos reivindican la violencia. Pero políticamente tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo lo que yo quiero hacer como gobierno X es sentarme a hablar con el que sea y sentarme a convencerlos, como sea, de que abandonen la lucha. Lo que pasa, claro, que ahí el gobierno, ¿qué mensaje da? Porque el gobierno ha dicho
que ellos van a, cuando asume Boris, dice, nosotros vamos a facilitar y a estimular el diálogo y creemos que aquí hay que dialogar. Lo que pasa es que cuando la primera actividad que hacen es que Isquia Siche, la ministra del Interior, va hasta Temucuicú y es recibida a disparos, ahí el gobierno retrocede un poco y entiende que esto de dialogar no es tan simple, no es solo una disposición al diálogo. No es tan sencillo, Monse, pero también en la dirigencia política, claro, declara ciertas cosas, pero en la práctica uno ve cosas distintas. El acuerdo de la nueva Constitución, en noviembre de 2019, se da con el país en llamas, cuando la derecha se allana a cambiar la Constitución. Entonces, claro, se rechaza la violencia, pero hay temas, hay hechos fácticos que actúan de forma distinta. Entonces, lo que uno ve, es de opinión personal también, que hace falta gestión política acá. Aparecen un poco torpes ambas cosas. Mira, si lo comparamos, la ministra Siche yendo a Temucuicú, sin una gran gestión previa, la reciben a balazo y tiene que irse. Sale el lonco de Temucuicú diciendo, a mí nadie me llamó, esto no se hace así. Y después la ministra Vega, a través de un asesor, llamando a Yaitul como si le fuera a pedir una entrevista, digamos. Ambas cosas parecen amateur. Uno que no trabaja en el gobierno, yo no tengo experiencia en gobiernos, pero uno tiene la impresión de que debiera ser un poco más profesional esos acercamientos si quiere hacer un diálogo que resulte. Es que quizás una confianza que por el hecho de ser de izquierda y de la nueva izquierda iba a haber más apertura inicial por parte de estos grupos a conversar con el gobierno. Pero cuando uno ve parte de la transcripción de Héctor Yaitul con Padilla, la tenemos acá, ve lo que, por ejemplo, como concepto tiene de la Convención Constituyente. Jorge Padilla dice, como la vieja, ¿cómo se llama la presidenta de la Constituyente que andaba ahí abrazado? ¿Qué tengo Elisa que ver Loncón, yo? se refiere a Elisa Loncón. Claro. Que responde a Yaitul, ¿qué tengo que ver yo con los constituyentes y toda esa sanganada de vendidos? Entonces, y Jorge Padilla dice, la vieja andaba ahí. Entonces, lo primero es que Héctor Yaitul no reconoce, Jorge Padilla tampoco, ninguna autoridad ni legitimidad de Elisa Loncón. Que los grupos radicales mapuches desde el principio del acuerdo de la nueva Constitución y luego con la instalación de la Convención Constitucional, ellos no participaron de las elecciones de los constituyentes y tampoco validaron la Convención. Ellos siempre se mantuvieron al margen, digamos. En el mundo mapuche la gente cree que están todos lo mismo y son muy distintos y tienen vías distintas para hacer política. Yaitul y la gente de la CAM y los grupos radicales no están por la vía pacífica en que están Loncón, incluso la Macho y Francisca Linconado, por ejemplo. Tal cual. Este es el comienzo de la transcripción, ahora estamos viendo, es cuando el comienzo de la transcripción de las muchas transcripciones que hay en el cuaderno investigativo. Oye, ¿tu caballito desapareció? Le dice Padilla a Héctor Yaitul. No lo he visto más a ese, no sé qué. Yo creo que donde andaba onda Boric y todo. Yo fui a votar por Boric, dice Padilla. No iba a dejar que salga ese otro, José Antonio Cast. Y ahí Héctor Yaitul le dice, pero es mejor el otro, es mejor. Sí. Y uno ahí dice, claramente Héctor Yaitul va por la vieja estrategia marxista de agudizar las contradicciones. Claro. Es decir, mientras más extremo sea un gobierno, finalmente a ellos como lucha armada los favorece y los justifica. Es que si uno mira... Julio, de hecho, después la transcripción sigue y dice por qué. ¿Por qué le gusta más Cast que Boric? Es que eso iba a apuntar. De hecho, lo dice en otras transcripciones. Si uno se mete en la cabeza, trata de meterse en la cabeza de Yaitul a partir de las transcripciones de las conversaciones, lo que él dice es... Desconfía mucho de Monsalve, el subsecretario del Interior, y del PS. Recordemos que el agente del Partido Socialista estaba en el Interior cuando a él lo detuvieron en la Operación Huracán, ¿no? Hay una desconfianza base ahí. Pero además él dice que acá se viene una operación política, que no van a cambiar nada y que la única vía son los sabotajes. Eso lo dice en otras conversaciones respecto a los diálogos, ¿no? Dice con Boric no va a cambiar nada. Entonces, claro, en la estrategia de Yaitul le conviene Cast porque es un enemigo, desde el punto de vista de él, mucho más claro. Es la derecha ligada con los sectores latifundistas, no es un gobierno que dice que es de izquierda o que se reconocen de izquierda, que está el Partido Comunista, etcétera, etcétera, ¿no? Se le complica la pista ahí a la gente de Yaitul o los grupos mapuches más radicales. Nicolás, tú hablabas de una publicación hoy día de Interferencia, sí, ¿no? Que te ha llamado mucho la atención, es de hoy. ¿Por qué no nos vas contando qué tenemos ya en pantalla, ¿no es cierto? En la misma carpeta investigativa, Interferencia tuvo acceso de la investigación actual a Yaitul, que está en manos de la Policía de Investigaciones. Hay seguimiento, como lo que estamos viendo ahí, a Yaitul en sus reuniones con periodistas, ¿no? Ahí está Yaitul con la periodista Carolina Trejo, que es lo que menciona la nota de Interferencia. Lo siguen cuando van en un auto, llegan a una casa, hay transcripciones de sus conversaciones donde ella le dice
que sería bueno publicar una serie de entrevistas. Hay además fichas, por ejemplo, hay un periodista de Mega, Gustavo Villarrubia, que aparece en la transcripción de una conversación donde Villarrubia le pide una entrevista a Yaitul. Y después le hacen este tipo de fichas. Esto es de José Tomás González, periodista de Radio Universidad de Chile, que también lo llamó para una entrevista. Aparecen las direcciones personales de los periodistas, que hay interferencia, los tachó como corresponde, la edad, los root, sus datos y las transcripciones de la entrevista. Y además seguimientos, como vimos recién en el caso de Trejo. Hay una periodista de interferencia que se llama Paula Huenchumil, que es una de las autoras de este reportaje, a la quien también le hicieron ficha y transcribieron los antecedentes de sus conversaciones con Yaitul. A mí como periodista esto me llama la atención. ¿Por qué es necesario que periodistas que llaman, aparece Mónica González también, llamándole en una entrevista que en ese momento era para la red, digamos. Acá otro seguimiento a Yaitul con Carolina Trejo, estaban siendo seguidos por personal civil de la PDI. Uno como periodista se pregunta por qué es necesario, si un periodista está pidiendo una entrevista a Yaitul, ya, está bien, lo están escuchando. Van a escuchar, los funcionarios, los agentes de inteligencia que tienen pinchado van a escuchar esa conversación. ¿Por qué se transcribe y se hacen fichas de los periodistas? ¿Cuál es la relevancia de eso? ¿No? ¿Para qué se usa esa información? No hay respuesta hasta ahora. Esto se publicó hace muy pocos momentos. Queda abierta, ¿Pero hay abierta la datos que pregunta. se mal utilizan? No sabemos, pero ¿qué es lo que busca la policía cuando hace fichas de los periodistas que hablan con Yaitul? ¿Hay una tesis? Porque ahí tendría sentido, digamos. Si hay una tesis que los periodistas están coludidos con Yaitul, son parte de una... Me pongo en el lado de la inteligencia, ¿no? Ponte en el otro lado. Sí. Y Yaitul se va a juntar con alguien, lo están escuchando, lo están siguiendo. Y ahí se corta el... Claro. La inteligencia y la con un periodista, autorización. entonces no escuchamos más o no... No, es importante. Lo que pasa es que a uno le llama la atención, a mí me llama la atención, que transcriban y envíen esta información a la fiscalía, ¿no? Lo que se hace en estos sería casos... escandaloso es que empezaran a seguir a los periodistas, lo empezaran a intervenir. No, pero Julio, en las investigaciones se transcribe solamente, al menos la que a mí me ha tocado ver, solamente la información relevante para la investigación. Lógico. No se transcribe información que es de la vida privada de las personas, por ejemplo. Eso, según la ley de inteligencia, tiene que destruirse, incluso esas escuchas telefónicas. Solo se guarda, se transcribe y se envía a la fiscalía lo que tiene que ver con la investigación. ¿Cuál es la importancia de una investigación? Que periodistas llamen a Héctor Yaitul, ¿por qué se transcriben esas entrevistas? ¿Por qué se hacen ficha de los periodistas? ¿No? La pregunta que quedó abierta, ¿por qué se transcribió la llamada con Janet Vega? Claro, por eso te digo, ¿qué es lo que pasa después de eso? O sea, uno entiende que si lo están escuchando, lo están siguiendo, están tomando datos de todas las personas, incluidos periodistas y todo. ¿Ah? Pero el periodista no está haciendo nada malo, está haciendo su pega, ¿no? El tema es después. Esos periodistas son perseguidos, esos periodistas son amenazados, esos periodistas son seguidos. Claro, el monitoreo. Claro. Recordemos que no es el primer caso. El periodista que entrevistó a Yaitul, el periodista holandés, que entrevistó a Yaitul, donde él dijo el tema de la arma y la madera, ese periodista denunció que lo fueron a buscar a la casa de su mamá, a la casa de su pareja, y que cuando llegó a Chile, él es de Holanda, es corresponsal aquí en Chile, cuando llega al país le retienen el pasaporte en el aeropuerto. Claro. Y él salió a acusar un hostigamiento por parte de la policía. Eso es hostigamiento. Claro, el periodista que tiene que ver con todo. Él hizo una entrevista y ni siquiera lo han citado a declarar, dijo él. Claro. Por eso te digo, pues ahí está el matiz, que es lo que yo creo que hay que ahondar, ¿no? Claro. Ese yo creo que ahí está el kit del asunto, el no dramático, ¿no? De decir, oye, habló con estas personas, ¿qué pasa? ¿Por qué esas personas quedan con su domicilio, con su familia? ¿Por qué en la casa de la mamá? Claro. Que es inaceptable. No es un delito entrevistar a nadie en Chile. No es un delito, por el contrario. Por el contrario. Bueno, estamos aquí en toda esta situación de el periodismo independiente de CIPER, puesta a hacerlo. Son semanas de investigación, mantener la independencia es muy indispensable, sobre todo en esta época. Así que usted se puede hacer socio de CIPER, www.ciperchile.cl/socios. Ahí está, ¿no es cierto? Es muy importante, ¿no es cierto?, que usted ahí se ponga una mano en el corazón y una en el bolsillo para poder financiar el periodismo independiente de CIPER Chile. Ahí está. Gracias Nicolás. Gracias a ustedes, que estén bien. Un abrazo, muchas gracias. Y nosotros seguimos, pues. Nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa. Regresamos de